realmente nosotros llevamos, este es el cuarto intento de hacer este capítulo. Ha sido muy deseado. Sí. Ha sido muy difícil y por fin hoy lo tenemos aquí, en Donde Meto la Tusa. David Valderrama, o más conocido como David Brain Hacks. Realmente de qué pasa a nivel cerebral con una tusa, por ejemplo. Uno debería entrenar el cerebro todos los días y volverse musculoso en el cerebro. Sí, es que dicen que es un músculo súper importante y nosotros no lo usamos casi. Bienvenidos a Donde Meto la Tusa, el 10º capítulo de la segunda temporada. Ya son 30 capítulos. Majo, Elkin, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo van? Muy, muy bien. Todo de maravilla. Todo de maravilla. Viento en popo. Sí. Por esos lados no se siente sino tranquilidad. hay una tensión en el estudio, pero bueno, se darán cuenta. Si ustedes vieron el capítulo anterior, van a entender por qué. Hoy hay algo muy especial, y lo digo muy especial es porque realmente nosotros llevamos, este es el cuarto intento de hacer este capítulo. Ha sido muy deseado. Sí. Ha sido muy difícil. Primero intentamos con una doctora que no pudo, ¿cierto? 2 veces no pudo. Después un amigo mío, alguien que fue muy cercano en un momento de la vida, pero tuvo otra cosa que hacer, y por fin hoy lo tenemos aquí, en Donde Meto la Tusa. David Valderrama, o más conocido como David Brain Hacks. ¿Lo dije bien? Súper bien. Casi Simon. me cae una calza diciendo eso, parce. No, Simon, antes muchísimas gracias por invitarme. Me encanta lo que están haciendo y me parece que es un tema súper tabú o que se minimiza el tema de realmente de qué pasa a nivel cerebral con una tusa, por ejemplo. Exactamente. Entonces, antes estoy feliz de hablar de la neurobiología del cerebro y de la tusa. ¿Qué pasa en esto? Exactamente. Este capítulo, entonces, neurobiología de una tusa. Pille, pues, yo toqué acá el pastel porque le dije a David, pues, y David, decime cómo quieres que te presente. Y me mandó, pues, una vaina que, espera a ver si no me equivoco. Básicamente, él es psicólogo y neuroterapeuta, ¿cierto? Y creó un modelo que se llama brain hacking, ¿cierto? Que es una Así es. Es una metodología muy innovadora. Él utiliza demasiada tecnología para lograr entrenamiento neuronal. Lo estoy diciendo bien, exacto. ¿cierto? Como recanalizar las neuronas. Sí. De esos conductos neuronales que se han creado y se sostienen. Sí. Y eso es lo que uno debe de liberar, por así decirlo. Y muy enfocado en ayudarles a los adultos en el THDA, ¿cierto? En el trastorno de atención y hiperactividad. Depresión, porque es que esa triada, sí, aunque aparentemente se vea como separada, tiene todo que ver. El déficit de atención no tratado genera ansiedad y depresión en el adulto. Sí. Entonces, vea, yo eso cuando fue en el 2017, 18. Sí, hace por ahí 6, 7 años. 17 y 18, cuando yo me dedicaba al trading, entonces eso era una actividad bien estresante. Hice pues todo un proceso de entrenamiento y eso es, pues, ahorita que me estaba preguntando Majo, que le habían recomendado, yo le dije, prepárese, como eso es como si corriera una media maratón cada vez que vaya. Porque pues yo no sé si siguen con el mismo. A mí me ponían a ver un programa de televisión y si me desconcentraba, eso se paraba. O sea que yo en una hora no alcanzaba a ver ni 10 minutos. Total. Era una cosa impresionante. Salía uno mamado y con cablecitos y luces y cosas, y es una cosa bien tecnológica. Eso es una cosa bien, bien futurista. Y por aquí me dijiste que vos has sido ponente en Unity, ¿cierto? Y has compartido escenario con gente como Joe Dispenza, Bruce Lipton y Deepak Chopra. Entonces, aquí Majo nos ha hablado constantemente de Joe Dispenza y Bruce Lipton y todo eso. Contame un poquito de esa experiencia en Unity. Un invitado de lujo. De lujo, el hijo de madre. Qué bueno. Es que nos tocó invitarlo 2 veces para que pudiera venir. Maravilloso. No, total. O sea que vamos a tener mucho que aprender esta oportunidad. Qué bueno. Mira, el suceso con Unity fue muy interesante porque uno realmente no logra dimensionar el impacto que uno hace. Pues yo llevo ya en total 17 años trabajando con neurofeedback, neurotecnologías, mis modelos y demás. Y en el año de 2022 me llegó un correo de la nada de Unity que me dicen, hemos investigado tu trabajo por años, sabemos lo que haces y quisiéramos que seas ponente. Venga, yo sé que vos debes saber qué es Unity, pero yo no sé si todo el mundo sepa por allá qué es Unity. Contanos qué es Unity. Unity es una plataforma internacional donde una vez cada 2 años hacen un Flow Summit gratuito y contratan y llevan a los mejores ponentes a nivel mundial. Entonces está Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Gabor Mate. Que justo acaba de pasar, ¿no? Sí, acaba de pasar. O sea, y uno llega, se registra, eso es gratis. Eso es gratis durante 7 días.
No, jodas. Yo no tenía ni idea. ¿Vos sabías de eso, Elkin? Ni la menor idea. No. Yo sé que Majo sí, pues porque Majo es la nerdita de todas esas cosas. Sí. Pero bueno. ¿Y qué tal fue la experiencia? No, es una locura. Porque, a ver, yo tengo el modelo de Brain Hacking. Sí. Lo expuse. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, volviendo como al nivel de impacto, es que fue una de las ponencias más comentadas dentro de Unity. Y uno dice, madre, esto que está haciendo sí genera impacto. Pues a lo que voy es como que cada acción que uno tiene no logra dimensionar el nivel de impacto que tiene. ¿Oíste? ¿Qué es ese modelo de brain hacking, parce? Mira, bueno, y me voy a meter un poquito ya con la tusa entonces, que sé de tema, y es, el brain hacking lo que habla es que muchas veces somos muy olímpicos a nivel terapéutico, ¿cierto? Sí. Entonces creemos que es que con ir al psicólogo una vez vamos a solucionar nuestros problemas, sí. o que el desarrollo de la conciencia es finito. Ajá. Y no, pues como que mi objetivo con el brain hacking es volvernos profesionales del cerebro. Okay. Si ustedes se ponen a ver, no sé, el deportista, no sé, Messi, ¿cuántas veces ha pateado un balón? Muchísimas veces. Sí, millones. Millones de veces. Sí. O sea, imagínense, vos que trotás, cada vez querés trotar más rápido, mejorar tiempos, corregir postura, un universo que hay en eso. Sí. Ahora imagínate el cerebro. Uno debería entrenar el cerebro todos los días y hacer trabajo y volverse musculoso en el cerebro. Sí, es que dicen que es un músculo súper importante y nosotros no lo usamos casi. Yo ahí tengo una pregunta a modo de introducción también, antes de que tiene todo que ver, y es que, ¿por qué es importante entender cómo funciona nuestro cerebro? Porque, a ver, ahora que la psicología se ha puesto de moda y qué bueno, pero entonces la psicología de TikTok o de Instagram nos da a veces explicaciones como muy reduccionistas, explicando nuestra conducta. Entonces, ¿por qué es importante entonces uno entenderlo? se entiende en la conducta desde lo cultural, o pues lo explican desde lo cultural o desde el inconsciente, pero es un montón de factores, entre esos, y pues este factor neurobiológico. Entonces eso, ¿por qué es importante entender esto y cómo juega esto como dentro de esos ingredientes que afectan la manera en que nos comportamos? No, total. Yo lo veo como de esta manera. Es como un escalamiento sostenido de conciencia. Pues suena como muy técnico realmente, pero es lo que te pasa a ti cuando vas a trotar. Cada vez vas mejorando unos tiempos y el día que mejoras 3 segundos es un gran logro. ¿Sí? Okay. Entonces lo mismo pasa a nivel cerebral. Uno lo que debería hacer es un escalamiento sostenido de conciencia, que eso tiene unos componentes, unas prácticas, unos ejercicios y demás, pero también es el órgano más desatendido. Si yo y a todos los que nos escuchan hoy les preguntara qué hacen para cuidar su cerebro, es una pregunta que uno inicialmente lo deja en blanco. Ya puedes pensar un poco y decir, no sé, leo, medito, no consumo azúcares, pero no es algo que tengamos en nuestro core de autocuidado, y es el activo más importante. Uno generalmente como que no cuida nada en el cuerpo hasta que se enferma. Yo estaba pensando eso, pues por lo que me pasó en estos días, que fui a la oftalmóloga y me mandaron tengo los ojos muy secos y yo no me echo gotas, entonces ay marica, y si uno se queda sin un ojito, ¿qué? Lo mismo con el cerebro. Oíste, pero realmente ¿qué es lo que uno entrena ahí? En neurofeedback, neurotecnologías y demás. Bueno, el modelo de brain hacking lo que hace es como si yo fuera como un entrenador de cerebros. Sí. Entonces, en el brain hacking no utilizo tanto neurotecnologías, sino que empiezo a poner prácticas muy, muy sutiles. Y un brain hack, que es esto, es que las prácticas no deben durar más de 3 minutos. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomarte un vaso de agua en las mañanas, en ayunas, ayuda a reactivar el sistema nervioso y es una práctica muy sencilla. Yo me tomo un tinto. Pero, por ejemplo, es un muy buen brain hack cambiar eso, pues tomarte un vaso con agua antes del tinto. Okay. ¿Sí? Listo. Entonces mira que son mini ejercicios, por ejemplo, la práctica de grounding. Okay. El grounding que se puede hacer en manguita o hay tapetes de grounding que los venden en Amazon y valen $20, $25 y te permite tener estados de línea tierra, entonces vas a estar más estable emocionalmente. O sea, son puras, de esas cosas que me gustan a mí, son puras cosas chiquitas que uno puede hacer para tener como más tranquilidad. Claro, es como para preparar tu sistema operativo. O sea, sí, pues miren que es como muy incoherente.
A uno llegan y le dicen, vea, si usted compra un carro nuevo, préndalo, espere un momentico para que vaya calentando. Y uno es todo cuidadoso con el carro, ¿cierto? Sí. Pero como, imagínate este sistema operativo. El sistema operativo y también hay que optimizarlo, actualizarlo, ¿sí? Tenerle sus gadgets, que eso es todo el universo de biohacking, para prepararlo. Así es para dormir, así es para un montón de cosas. Entonces es muy incoherente porque hay veces no somos atentos del impacto que el entorno tiene sobre nuestro cuerpo. Ok. Y cuando una persona va a la terapia, y pues más allá de los tips que tenemos desde el biohacking y todo esto, cuando empieza todo un tema de entrenamiento neuronal, ¿qué es lo que está entrenando? Mira, lo que pasa es que ahí nos metemos en un tema que son ondas cerebrales. Sí. Bueno, entonces lo primero que nosotros hacemos en nuestro centro es que medimos la actividad eléctrica del cerebro. Y esa actividad eléctrica nos va mostrando cómo están como los caminos neuronales. Okay. Que eso, una tusa es un camino neuronal que ya no está funcional y que el cuerpo sigue tratando de ir por ese camino neuronal. Entonces ahí podemos ver diferentes estados de la actividad eléctrica. Okay. Y lo que nosotros hacemos dentro del centro es que por medio de neurotecnologías, como cascos de terapia magnética, entrenamiento de neurofeedback, que la persona tiene que tratar de mover un video pero con su cerebro, y estimuladores de luz y de sonido, realineamos y generamos nuevos caminos neuronales para esos patrones. No me hable de esos videos, que eso era una eternidad. Yo quisiera de pronto como intentar traducir eso como para alguien de a pie. Si, no sé si, por ejemplo, tú, Simon, te queda súper claro. Sí, o sea, mira, en el cerebro tiene impulsos, ¿cierto? Y así es como impulsos eléctricos, y así es como se comunica, ¿cierto? Entonces lo que hacen allá, pues te lo voy a decir desde mi experiencia, uno llegan y lo conectan la primera vez y eso le muestran las diferentes ondas. Entonces si estás en un estado de mucho estrés o de mucho nerviosismo y todo eso, y lo que hacen con esos ejercicios es ayudarte a que vos mismo seas capaz de llevar el cerebro a un estado de más calma, por así decirlo, y entonces estando en un estado de más calma optimizas el rendimiento. Eso es más o menos lo que pasó. Sí, mejor mira lo que pasa con esto. Yo no sé si llamar y si ver el cerebro como un gran gerente o un mal gerente, ¿sí? Porque el objetivo del cerebro es trabajar con la menor cantidad de recursos posible, ¿sí? Pero entonces si crea un camino neuronal no funcional, como ya está creado, es más rentable para el cerebro continuar ese camino neuronal que crear uno nuevo, porque requiere más esfuerzo. Claro. ¿Sí? Un gasto mayor de energía. Que eso era un poco lo que yo quería traducir. Exacto. Que pues ahí como paréntesis rápido, los caminos, nosotros, un hábito es un camino neuronal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo que trabajo tanto con adicciones, pues una adicción es algo muy difícil de olvidar porque el cerebro ya tiene, eso es como si fuera una autopista gigante por la que se va. Yo esas autopistas pues no las olvido, pero puedo aprender nuevas, puedo abrir nuevos caminos, ¿cierto? Entonces es un poco eso lo que tú entrenas, ¿cierto? Como abrir nuevos caminos. Pero ese nuevo camino está con piedritas, no está pavimentado. Claro. Y vos lo que haces es pavimentarlo y ampliarlo. Exacto. Vuelve doble calzada. Exacto. Listo, entendido. Parce, antes de que arrancáramos, vos estabas diciendo que te habías tomado el tiempo, porque te estaba preguntando de una ex que conocíamos. Pues David y yo nos conocemos desde años atrás porque estábamos en una red de mercadeo juntos. Y allá, pues, él tenía una novia y eso era una relación bien tóxica, de esas complicadas, pero complicadas. Entonces yo le estaba preguntando que si podía hablar de ella. Y me dijo que no había ningún problema. A mí me dijo, no, pero ¿sabes qué es lo más bacano? Que después de eso, yo... documentaste todo el tema de una tusa. Entonces ahí yo te quería preguntar, parce, ¿qué le pasa al cerebro de una persona cuando está en una ruptura amorosa? ¿Qué cambios químicos hay? ¿Qué emociones producen esos cambios químicos? ¿Qué pasa en el cerebro como tal? Porque nosotros hemos hablado mucho de las emociones y los sentimientos. Ahora hablemos de la biología. Listo. Miren este dato que es muy teso. Logren dimensionar que para el cerebro es más fácil procesar la muerte de un ser querido que una ruptura amorosa. Eso lo decís vos mucho, Majo. Lo habíamos dicho muchas veces. Puede ser peor que la muerte de un ser querido. Claro, porque yo tengo certeza, ¿no? Pues pensaría yo que es que en una ruptura no hay certeza de nada. Exacto. Entonces, ¿qué pasa a nivel neurológico? El camino ya está creado con ese vínculo que te
genera placer, amor, identidad, que es que lo teso de una tusa es que tú pierdes tu identidad. Antes eras la pareja de esa persona, ¿cierto? Pertenencia, exacto. Entonces ese camino neuronal se destruye, pero el cerebro sigue procesando, sigue enviando señales para ese lado, constantemente. ¿Sí? Ok. Sigue intentando meterse por ahí, ¿no? Le cerraron la vía. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Como el cerebro no está teniendo el vínculo dopaminérgico del placer, que en este caso es la pareja, ¿qué empieza el cerebro a hacer? A generar algo que se llama pensamientos rumiantes, a recrear el placer por medio de sueños, de overthinking, de repensar, ¿sí? Y por eso es que una tusa puede durar tanto tiempo. El mismo dolor puede generar ese placer también. Claro. Entonces se mantiene de manera sostenida, porque vuelvo y digo, el cerebro dice, no, yo voy a generar este estado de dopamina, así sea soñando, así sea repensando, ¿sí? Y lo más curioso de esto es que, ¿cómo es que es esta palabra? La nostalgia, que es una sensación como muy difícil, al cuerpo le genera placer. Wow. Es muy loco. Al cuerpo. Al cuerpo le genera placer. Se siente como una renalga, pero empieza a generar estados nostálgicos que empieza a activar ciertos neurotransmisores que procesan placer. De hecho, yo lo he escuchado en terapia como de esta manera. Lo único que me queda de esa relación es este dolor. O sea, no, si lo suelto, la relación se desaparece. Ajá, exacto. Entonces, una de las cosas que comprendí es que, y bueno, yo no sé si esto vaya a desmotivar mucho en términos de técnica. Lo sentimos. Y demás, pero lo más importante a nivel cerebral es rendirse. Porque he tenido pacientes con rupturas amorosas y me dicen, David, ¿esto cuánto va a durar? Y yo no quiero como dar la respuesta cliché como el tiempo que tú quieras sostenerlo, porque pero básicamente es esa, güey. Sí, básicamente es esa, pero desde este punto de vista es más como desde dónde tú quieres empezar a aceptar y a reconocer ese dolor. Y el primer proceso de eso es como, venga, voy a durar con este dolor el tiempo que sea necesario. Lo que dure. Exacto. Oíste, ¿qué le pasa a una persona en el momento, en los primeros días, en esa primera semanita después de la ruptura? Vos que hiciste esa documentación, esa primera semana que yo creo que tanto un hombre como una mujer los vivimos de manera muy diferente. ¿Qué pasa en el cerebro? O sea, ¿qué diferencia hay en eso que vos pudiste documentar? Listo, mira, lo que pasa es que hay dos fases y por eso se generan unas fluctuaciones, porque yo no sé si les ha pasado, pues me imagino que en estos podcasts se han encontrado con gente que terminan y al otro día se sienten súper bien, pero al otro día se sienten súper mal. A mí me pasó. Y al otro día dicen, lo mejor que pudo haber pasado, ¿cierto? Pero es porque el cerebro sigue emitiendo señales de dopamina, de la batería que le queda de dopamina, de recuerdos, estados, nostalgia y demás. Okay. Entonces, por eso genera esos picos de fluctuaciones. ¿Listo? Entonces, hay varios componentes que va pasando a nivel neurológico. Disminución de dopamina y serotonina. Eso es lo primero que se genera. ¿Listo? Entonces, cuando se genera dopamina y serotonina, el cuerpo trata de reactivar esos dos neurotransmisores de la manera que sea. Sí. ¿Qué tapo para quienes nos están escuchando? Explícanos rápidamente cuál es la función de la dopamina y la serotonina. Okay. Y antes de eso, como que yo que remito a capítulos anteriores, sí, lo que decíamos al principio, cómo uno busca esa dopamina en el licor o en experiencias adictivas. Sí. Total, es que es eso. Entonces, por ejemplo, la dopamina genera placer y la serotonina genera como tranquilidad, por así decirlo en términos muy coloquiales. Sí. Entonces, cuando está ese déficit, el cerebro se enloquece a buscar lo que y sea. Dice, vamos a buscar cómo estabilizar esto por medio de drogas, alcohol, pornografía, lo que sea. ¿Cierto? Que todo eso es dopamina y no serotonina. Pero venga, todo eso es dopamina. Para quienes nos están escuchando, no vayan a pensar que van a encontrar paz y tranquilidad en las drogas, el alcohol y la pornografía. No, eso es lo que busca el cerebro. Pero entonces, ¿por qué
¿Hay algo diferente en el cerebro de los hombres y las mujeres que nosotros somos más tendientes a que tenemos que salir de una de eso y las mujeres quedan rumiando y sintiendo? ¿Pasa algo diferente a nivel neurobiológico? Totalmente. Lo que pasa es que el cerebro femenino se encarga más del entorno, ¿cierto? Mientras que el cerebro masculino está más orientado a la acción, Ajá. ¿cierto? Entonces, el cerebro masculino es un poco más impulsivo, si se puede llamar, ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes ven las flechitas de hombre y mujer, uno es el espejito que la mujer se mira y el hombre es la flecha. Por eso, a nosotros los hombres también, cuando nos mandan a buscar algo a la nevera, no lo encontramos, porque nosotros no tenemos mirada periférica, tenemos mirada lineal, mientras que la mujer sí mira el entorno. Entonces, mientras que el hombre está en acción tratando de salir de eso como sea, ¿cierto? La mujer mira todo su entorno, un montón de componentes mucho más elaborados que los del hombre. El hombre nos volvemos más básicos. Que eso evolutivamente se explica porque el hombre es cazador, entonces tiene un objetivo claro, tiene que enfocarse en el objetivo para obtener esa recompensa, mientras que la mujer es de la casa y digamos tiene que atender más tareas al mismo tiempo. Oíste, ¿y en qué momento esa disminución? Evolutivamente. Para que no salgan ahí a... También que salgan. ¿En qué momento esa disminución de la serotonina y la dopamina se estabiliza? O sea, vos en qué momento decís, pues o el cerebro, uno no dice nada, el cerebro dice como listo, ya estamos en unos niveles que yo puedo pues, como sobrevivir con esta vaina. Ajá. Se vuelve muy teso porque no hay una regla de 3. ¿Sí? Okay. Yo en lo que documenté ya llevaba, no sé, 4 o 5 meses de una ruptura amorosa. ¿Y usted estaba llevado del puta o qué? Estaba muy aporreado. Sí. ¿Sí? Y yo decía, ¿yo cómo hago, marica? Ya llevo 4 meses y todavía me sigue molestando. ¿Sí? Me puse a entrenar, pues hice todo lo contrario, estaba en pandemia, entonces me puse a entrenar, a escalar, a hacer ejercicio y demás. Pero aún así, los pensamientos rumiantes, porque como la nostalgia genera placer, ¿sí? Todavía estaba. ¿Qué es lo que pasa? Que eso empieza a generar como unas sutiles huellas de nostalgia que pueden durar hasta un año. ¿Sí? Okay. ¿Y yo cómo hago para salir de ahí? O sea, ¿cómo hago para cortar esa nostalgia? A ver, ¿hasta dónde yo tengo poder sobre mi cerebro? Yo sé que obviamente lo tenemos, Sí. pero digamos que si tenemos la mirada muy corta, podríamos pensar como, pucha, es que soy víctima de mis neurotransmisores, soy víctima de este proceso biológico que está ocurriendo dentro de mí, y yo, ¿qué poder tengo sobre esto? Mira, lo que yo vivencié en esto es que va cambiando de manera muy gradual. O sea, no va a haber ninguna táctica, ¿sí? Y lo que hablábamos ahorita, pues que suena muy cliché, que el tiempo que uno lo sostenga, es más, es a dónde tú empiezas a enfocar tu energía, ¿sí? Para irla direccionando a crear, en este caso a nivel neurológico, nuevos caminos neuronales. Entonces yo que me daba cuenta que cada vez que escalaba un poco más, que entrenaba y que me alimentaba mejor, la cantidad de pensamientos rumiantes disminuía, ¿sí? Pero en estados de soledad, en estados donde yo estaba como conmigo, la cantidad de pensamientos rumiantes se aumentaba. Y entonces, ¿sí? ¿Qué hace uno para estar con uno mismo y bajar la cantidad de pensamientos rumiantes sin necesidad de salir a llenarse de un montón de cosas? O sea, de actividades y todo eso. O sea, ¿cómo en qué punto a nivel del entrenamiento neuronal puedo yo lograr tener como un balance de todo ese de rumiar y de poder pues estar presente simplemente con uno mismo? Yo creo que hace parte del proceso sentir el dolor. Pues como que una de las cosas que también encontré en artículos de investigación es que lo más poco efectivo para salir de una tusa es negarla. Que siempre volvemos a eso, ¿cierto? Digamos, sí. Para quienes nos están escuchando hoy por primera vez, y los remito a nuestros primeros episodios. Acepte el dolor. Acepte. O sea, no, sentir. Sienta. Exacto. Además, porque es que, ¿sabes qué? A mí me molesta una tendencia que está
que me parece que es muy grave y es el positivismo tóxico. Uy, sí, yo quería que nos hablaras de eso y qué bueno. Exacto. Entonces es como que una de las cosas que me molesta demasiado es negar la humanidad. ¿Sí? Negar que nos puede doler. Negar que tenemos derecho a sentir emociones negativas. Tenemos derecho a que nos duela. Y ese componente es súper grave. Hay una ley en Estados Unidos que habla de los círculos coercivos, que habla de todo este pensamiento positivismo tóxico, que es, no sé, tú puedes con tu vida, tú puedes esto, tú puedes aquello. Hay días que no vamos a poder y no pasa nada, ¿sí? Entonces, una de las cosas que sirve mucho es documentar el dolor. Entonces, cuando yo empecé a documentar mi tusa, mira, ¿dónde siento el dolor? Uno a veces ni siquiera tiene la capacidad de decir en qué parte del cuerpo siente el dolor. Lo siento acá, lo siento acá, lo siento acá, lo siento acá. Para lo que nos están viendo es señalándose diferente, viendo no, escuchando, es en la cabeza, en la garganta, en la boca del estómago, en la nariz, como en este momento la tengo yo. Pero bueno, en fin. Entonces mira, miren estos dos tips. ¿Dónde estoy sintiendo el dolor y qué es lo que me está doliendo? ¿Sí? Y cuando uno se hace esas preguntas, cuando menos piensa, te vas a dar cuenta que a la final, en parte, no te está doliendo nada. El recuerdo. Exacto. Que era lo que decíamos. Hay un ejercicio muy lindo de mindfulness, ahora que que lo mencionas, de encontrar dónde me duele, y es ponerle una forma a ese dolor. A mí me funciona mucho, por ejemplo, es como, bueno, ¿dónde lo siento? En el pecho. Si le pudiera poner un color, ¿de qué color me lo imagino? Si tuviera una textura, ¿sería suave o sería peludito? ¿Sería puntiagudo? Para las personas que nos cuesta más, que somos como demasiado racionales, a mí me funciona mucho como conectarme con el cuerpo de esa manera. Un dolor peludito. Eso es un dolor me lo muy imaginé como un peluchito. Sí, no, pero ojalá fuera así. Porque es que el dolor de una tusa no es un peluche ni pal. Claro, pero yo creo que finalmente lo que hay también de fondo es lo que repetimos siempre, nuestra dificultad para relacionarnos con el dolor. O sea, no aceptarlo tal cual es. O sea, que realmente hay algo en mi vida que se perturbó, se trastornó, y que, pues atendiendo aquí a nuestro invitado, y que nuestro cerebro se niega a verlo de otra manera. David, si el cerebro entonces sigue con esa autopista que tenemos, con ese camino neuronal, con ese surco, se llama surco, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora una persona, ¿cierto?, que empiece a hacer todos estos ejercicios? Puede ser el mindfulness, el escribir, el sentir, en construir otro camino neuronal para dejar de utilizar ese que ya tenía con esa pareja. Listo. Yo te lo voy a devolver como con otra pregunta. ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes construir un hábito? Sí. Eso toma tiempo. Mira, ojalá fuera solo tiempo. Sí. En una terapia con un paciente que está pasando precisamente por una situación de tusa, y hablábamos como de eso. O sea, ¿cuántos años te costó construir esa relación? 6 años. O sea que hay que pensarse también desde ahí. O sea, una relación que lleva muchos años en construirse necesita mucho tiempo para deconstruirse también. Y realmente en nuestra ansiedad por evitar el dolor, lo que pensamos es que eso tiene que ser inmediato. Sí, pues, pero válida la pregunta, porque yo sé que todos, la gran mayoría son como yo, ¿cierto? Que quieren no sentir. Que se me quite Sí, ya. no sentir, que se me quite ya. Sí. Hay un tema que una vez yo viviendo la tusa que documenté, fue donde un terapeuta, y yo duré con esa pareja como 2 años y le pregunté, ven, ¿en cuánto tiempo se me va a quitar el dolor? Haciendo terapias y todo. Y llega y me dice, el dolor es directamente proporcional al tiempo de la relación. Y yo, o sea, me va a durar 2 años. Eso fue muy, muy desvanecedor para mí, muy desmotivante, pero también esa resignación me sirvió. Porque yo dije, ay, puta, ya voy a durar tanto tiempo que ya, pues... más bien me voy a poner a trabajar y a hacer mis cosas. O sea, David, vos te pusiste a trabajar, ¿cierto? Pero la gran mayoría de personas, a mí me pasa que yo no era capaz ni de trabajar. A mí me tocó parar una semana de hacer cualquier cosa porque no era capaz de hacer nada. Normalmente, ¿cuánto tiempo le toma a una persona en ser capaz
yo soy feliz preguntando por los tiempos, entonces no me miren así, pues, y ya. Llenando hojas de Excel. Sí, yo soy administrador, entonces pues, tengo que buscar cómo entender eso a través de numeritos. Yo entiendo todo con numeritos. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a una persona el ser capaz de retomar sus actividades? Ahí, Simon, es que esa pregunta es tan subjetiva porque eso va pegado a otro componente y es el nivel, no sé, como patológico de apego que tú tengas, ¿sí? Hay personas que no tienen, que tienen unos niveles de apego más normales, pero hay personas que tienen trastornos de dependencia emocional, ¿sí? Que se conciben que no son capaces de vivir sin el otro. Entonces, realmente, pues no, es muy difícil porque hay personas que tienen un nivel de dependencia emocional que ese proceso necesita revisión psiquiátrica, intervención neurológica, pues que se vuelve muy robusto realmente, pero no por la tusa como tal, sino que la tusa le detonó el trastorno de dependencia emocional latente que siempre había tenido, pero que no se había activado, Simon. Que eso es como una adicción, ¿no? Eso se expresa, claro. O sea, la adicción es una, se expresa de diferentes maneras, así como yo puedo ser adicto al alcohol o a jugar también. Sí. Mira, una vez tuve una consultante hace muchos años con un trastorno de dependencia emocional que ella se sentía totalmente maniatada porque su pareja hacía lo que ella quisiera con ella. ¿A qué voy con esto? Pues claro que era una dinámica súper enferma, pero él llega y le decía, mira, necesito que te consigas 2 hombres que no conozcas, te grabes teniendo sexo con ellos, si no te echo. Y ella no era capaz de negarse y no había una amenaza real, simplemente había una pérdida latente. El miedo a perderlo. Sí, que era tan ácido para ella que ella prefería cumplirle el deseo a él que soltar ese tema. Es un apego muy... Y ¿sabes qué? Me recordaste una persona que en estos días me dijo, es que no entiendo por qué si esta persona no me daba nada, o sea, no entiendo por qué si estaba en una relación tan tóxica donde yo no recibía ningún beneficio, me está doliendo tanto, lo extraño tanto y quiero volver. Si no me daba nada, es que claro, no te daba, pero sí te quitaba el malestar, así como a mí un trago, si tengo problemas con el trago, me quita el malestar de esa ansiedad y ese estado emocional que quiero cambiar, pues esa persona también nos quita ese malestar que nos empieza como a invadir. ¿Eso cómo funciona? Pues desde ese lado biológico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo funciona esa búsqueda de dopamina cuando estamos en una relación así? Sí, pero sabes que eso pasa mucho. Pues que yo pregunto en una elaboración de un duelo, les digo, ¿qué te conectaba a él? Sexo. Pues a mí me ha pasado que porcentualmente me dicen que no tienen ya características de vínculo, ¿sí? Me ha pasado en alguna, bueno, listo, sexualmente me come súper rico y eso ya es un golazo, listo. Pero hay un gran porcentaje me dice, sexualmente no, comunicación no, esto no. Es más, no entienden en su gran mayoría por qué están con él. Y ahí hay un componente supremamente interesante. Y es que ese otro te muestra la herida que tú tienes que sanar en ti. Por eso sigues vinculado a ese otro. Doy un ejemplo. Si tú eres una persona supremamente introvertida, que no eres capaz de expresarse con el otro, que te cuesta socializar y demás, pero esa pareja, si es sociable, activa y demás, ese otro está completando la capacidad que tú no has podido desarrollar. Entonces te empiezas a ver a través del otro. Cuando tú sanas esa capacidad y la logras integrar en ti, el proceso se libera mucho más fácil, ¿sí? También tuve una paciente con una dependencia emocional a nivel sexual con una pareja y yo le decía, ¿por qué? Y ella me decía, porque con él es la única persona que logro tener orgasmos. Y le preguntaba, ¿tú solita has logrado orgasmos? No. ¿Sí? El trabajo fue que ella misma se generara sus propios orgasmos. Lo logró y liberó esa dependencia. ¿Sí? Sí, se me volvió a tapar la nariz así, una cosa absurda.
Yo cómo hago para liberarme de estos mocos tan madres que tengo. Tú puedes. Ave María. Oíste, y uno cuando llega y libera eso y hace esas cosas por las que uno está apegado a la persona, sea a nivel sexual, sea a nivel social, sea a nivel de cualquier otra cosa, eso en el cerebro, ¿qué pasa? ¿Eso tiene que ver algo con la neuroplasticidad? ¿Tiene que ver algo alguna de esas vainas? Claro, totalmente. Hay dos componentes a nivel cerebral, Sí. la neurogénesis y la neuroplasticidad. Ok, La neurogénesis es la capacidad de generar nuevas neuronas. sí. Pero miren esto tan interesante. Las neuronas deben de tener una función. Si la neurona nueva no genera una nueva función, la misma neurona se suicida. Es como que entra en una fase existencial. Como la que decías vos, Elkin, Se autoaniquila. en la autoaniquilación. Ajá. Y se bota. Entonces, por eso es muy importante la neuroplasticidad. Que la neuroplasticidad lo que hace es crear un nuevo camino neuronal a esas neuronas. Okay. ¿Sí? Entonces, realmente, lo que uno hace en un proceso de una elaboración de una tusa es una neuroplasticidad, porque estás creando un nuevo camino neuronal, ¿cierto? En el cual, si logras desarrollarlo de una buena manera, lo que permite es tu propio desarrollo evolutivo a nivel cerebral. ¿Qué es una buena manera para vos? Mira, lo que yo digo es que hay formas de abordar una tusa. Desde volverte nada, drogarte y pasarla de esa manera. Pero lo fuerte de esto es que si tú no lo procesas bien, vas a volver a repetir el patrón. O sea, como que pierdes el año a nivel neurológico. Ok. Entonces vuelves y traes el mismo patrón. A la próxima relación y bueno, así y otra vez. Exacto. Pero entonces el hacerlo de una buena manera es ¿qué? Es que cosificado es procesar qué es lo tuyo que tú debes de sanar en ti para que ese patrón o esa persona que es tu maestro que te está mostrando lo que tú debes de sanar, ¿cierto? Lo integres y no lo vuelvas, bueno, suena como muy gracioso, pero no lo vuelvas a repetir, ¿sí? Con el mismo psicólogo hablamos de un tema, porque con esta despareja, bueno, hablamos de temas de matrimonio y demás y toda la cosa, y él me preguntó algo, me dijo, entonces yo le decía, no, es que ella se quiere casar, y me preguntó algo, ¿tú ya te casaste contigo? Y fue una pregunta que a mí me voló mucho el cerebro, ¿cierto? Y yo, ven, pero ¿cómo así? Si tú tuvieras un duplicado tuyo, versión mujer, pues y tú serías capaz de casarte con esa persona, te lo aguantarías, lo tolerarías. Yo dije, ay no, yo no sería capaz de casarme conmigo. No me recomiendo. No me recomiendo. ¿Sí? Okay. Simon, buena pregunta. ¿Quieres contestarla? No, yo sí me recomiendo. Yo soy Sí. un poquito cansón y de todo, pero pues ya. Exacto, Sí. pero me cambió mucho la óptica. Entonces, como que mi primer principio es, voy a trabajar en mí de manera tal que yo me pueda quedar conmigo. Pero Elkin, eso básicamente es lo que nosotros siempre hemos venido diciendo acá, que todo parte de uno tener una buena relación con uno mismo y con sus boquitos, porque si no puede vivir. Perdona a ustedes porque en serio estoy hablando como Carlitos. Pero de hecho me gustaría como preguntarte, David, cómo, o sea, entonces tu método, cómo acompaña ese proceso. No, lo que pasa es que, mira, lo que les decía, si el cerebro es un buen gerente o un mal gerente, el cerebro lo que trata de hacer es trabajar con la menor cantidad de recursos posible. Entonces, para el cerebro es más sencillo sostener un camino neuronal de dolor, ¿cierto? En este caso la tusa, que crear un nuevo camino neuronal. Entonces, lo que hacemos en mi centro es que le permitimos al cerebro recordar que tiene otro tipo de ondas cerebrales que permiten estar en estados de flujo, de relajación y demás. Yo les doy un ejemplo. Si yo les enyeso a ustedes tres el brazo durante 2 años, a los 2 años toca mochar el brazo. ¿Sí? Porque el cerebro dice, esta persona no necesita el brazo.
Entonces, la función del cerebro es gerenciar y optimizar. Yo no me voy a gastar recursos energéticos acá si esta persona no lo necesita. Lo mismo pasa a nivel cerebral. El cerebro está tan entrenado para vivir en estrés que empieza a desconectar áreas y ondas cerebrales de la relajación. Incluso en consulta, miren esto que me pasa muchas veces en consulta, después de los procesos terapéuticos, y me dicen, ay doctor, estoy tan tranquilo que estoy preocupado de estar tranquilo. Sí, eso es muy... Sí, no, pero Sí. comparto totalmente esa impresión que la mayoría de la gente... Eso es una sensación muy difícil. A mí, Sí. yo la he experimentado mucho. Y me ha costado mucho. La tranquilidad asusta mucho porque, como lo dice David, nuestro cerebro está más habituado o está más llamado hacia el caos. Yo nunca he estado tranquilo. Eso me cayó como una bomba. Imagínate. Me gustó tu Entonces, honestidad. ¿Qué es eso, entonces cierto? está tan entrenado a estar en estrés Sí. que cuando no siente estrés se siente raro. Sí, por eso uno no es capaz de desconectarse de la vida. Pues de la vida que tenés y de todo el bololo y todas las cosas. Entonces, por eso es como una adicción a a los problemas que tenés. Que hay un libro de Joe Dispenza que se lo recomiendo mucho a quienes nos están escuchando, que se llama en español como Break the Habit of Being Yourself. No, ¿Cómo eso en no, español? no, esa es una frase que él dice. Eso Rompe está en el el hábito libro de- Supernatural o está Sobrenatural. Y hay uno que es O Deja de ser tú. Deja de Ese. ser tú, eso, deja de ser tú. Ajá. Ese es Ese es y el libro como más y famoso básicamente de él. lo que él propone es eso, o sea, nosotros somos un hábito, o sea, nuestra personalidad es un hábito, pues nuestra forma de sentir, de pensar, es un hábito, es lo que tú dices. Entonces es como, yo nunca he estado tranquilo, eso no Pues, soy yo, eso, entonces... Exacto. Pues sí, he estado tranquilo, pues, pero que uno diga como que pucha, nada en la vida me estorba en este momento, creo que nunca me ha tocado. Pero es que uno construye la enfermedad. A mí me dicen en consulta, David, pero yo cómo llegué a esta ansiedad, yo cómo llegué a esto. Y la respuesta que yo doy, que es muy ácida, les digo, tú has trabajado arduamente Para estar así. para trabajar tu ansiedad. Te alimentas mal, no duermes bien, te pasa esto, te pasa aquello. Haces un montón de cosas para trabajar arduamente en ese tema. ¿Listo? Entonces imagínate uno trabajar arduamente para construir una patología, ¿sí? Se consigue una pareja que de alguna u otra forma le aliviana la vida, le genera placer. Entonces toda la energía pasa al otro y cuando ese otro va, no hay existencia. Porque desde el punto de vista biológico, ¿por qué repetimos y buscamos como recrear afuera esas experiencias emocionales duras que no han sido resueltas? Yo intento contestar de la manera más pendeja. Eso. Uno tiene ese camino ahí hecho, Claro. entonces el cerebro quiere volver a hacer eso. ¿Cierto? Es lo que conoce, Entonces prefiere... Uy, me sirvió, aprendí. Exacto. Entonces yo quiero que ustedes lo vean así como en términos de sistema operativo. Cada quien tiene su propio sistema operativo. Ese es el algoritmo. Si pasa esto, haga esto. Exacto. Y ese algoritmo responde a eso. Entonces, todo lo que has pedido, bueno, malo, regular, 3/4, lo has pedido. ¿Sí? No dice, ay, una quiebra económica. Eso nadie lo desea, pero uno lo pidió. ¿Cierto? Tu alma, no sé si suena muy espiritual, no sé cómo llamarlo, pero todo lo has pedido. ¿Cierto? Porque es el patrón que uno atrae. Hay personas en mi consulta que tienen momentos súper exitosos y van súper bien y cuando menos pum, les pasa algo malo y es cíclico, es como un patrón, éxito, puf, ciclo, ¿cierto? Sí. Pero si ustedes se ponen a ver, la vida misma es así, ¿cierto? Sí, o sea, uno no siempre va de su vida, la vida tiene... Exacto. Entonces, para mí, ese tema de aceptar la humanidad en uno, que es el tema del positivismo tóxico, me parece que es muy, muy fuerte. A mí ese tema me toca mucho, sobre todo porque yo en algún momento me di cuenta que había vivido una experiencia más dura de lo que yo me imaginaba y empecé a leer mucho sobre trauma, porque yo no entendía por qué, por más terapia que yo hacía, no podía hacer ese proceso como de cambiar mis pensamientos.
y descubrí estudiando un poco sobre la biología, la neurobiología del trauma, que cuando uno ha vivido, que el trauma modifica, trauma entendido como una experiencia que nos sobrepasa emocionalmente, no necesariamente como un evento específico. Eso modifica la estructura de nuestro cerebro y afecta directamente nuestra capacidad como de... pues modifica como el funcionamiento de nuestro cerebro, así como todo lo que nos pasa. Afecta ese trauma eso. te hace vivir de una manera completamente diferente. Total. Hasta O ese sea, punto. realmente lo que hace es altera tu percepción de la realidad. Pero Y uno entonces- vive entonces de una manera diferente. Porque tú empiezas a vivir a través de ese trauma. Claro, pero entonces lo que uno se encuentra muchas veces con personas que han vivido traumas, pues experiencias traumáticas difíciles, es que les dicen, tu problema está en la interpretación de esa situación. Lo que tú tienes que... Y al final, pues sí, eso es lo único que yo tengo, ¿cierto? Yo no puedo cambiar lo que me pasó, sí, como lo miro, pero una persona que ha experimentado cosas muy difíciles que han cambiado el funcionamiento de su cerebro, es muy difícil yo decirle, tienes que cambiar la forma en cómo lo interpretas, porque ahí hay un montón de procesos que no le permiten hacer eso tan fácil. Total, Majo. Y bueno, hay no sé si has escuchado un autor que se llama Gabor Mate. Gabor Mate, sí, Él tiene lo sigo un mucho. documental brutal y el man lleva como, no sé, 30, 40 años estudiando el trauma, ¿sí? Y es por eso que yo hablo de estas pequeñas dosis o pequeñas cápsulas. ¿Listo? De los hackings. De los hackings, Sí, ok. ¿sí? Porque lo más importante es hacer pequeñas prácticas de manera sostenida, porque es que un trauma, por eso hay veces estoy muy, muy en contra, aunque es bueno, como de las experiencias cumbre o de esos eventos de 2 días donde se dan abracitos. Yo estuve en uno y eso es una huevonada así. Yo Exacto, estuve en uno. se dan abracitos y besitos y yo el grita mejor uno y grita uno y tan. Pero quiero que comprendan la diferencia de un estado a un estadio. Un estado, por eso se llama estado, es momentáneo, estado alterado de conciencia. Entonces tú vives, ay sí, abracitos y besitos y demás. Y uno sale de allá creyendo que va a comer el mundo. Y Exacto, claro, pero llegas al sistema operativo anterior, que es tu entorno, tus amigos, todo eso, pum, y te devuelves. No, se cae. Y el efecto rebote es peor. es peor. Entonces, por eso yo prefiero hacer prácticas de manera sostenida. Y no es que yo prefiera, es como aprende el cerebro. Sí. O sea, es crear un hábito. Y es como arar el terreno, ¿no? Así lo veo Total, yo, es como, como es arar en el terreno todo, para sembrar. Es en todo, es en practicar un deporte, En es todo. en trotar, en todo. O sea, yo no sé, yo ya tengo el hábito de la lectura y puedo tener una alta capacidad de leer, pero esa alta capacidad que tengo ahora no la tenía hace 3 años. O hace 20 años. Porque he tenido, no sé cómo llamarlo, como una alta... Me he Sí, una entrenado a leer. intensidad. Sí, Una exposición alta, digamos, a la has conducta. tenido mucha repetición. Eso Exacto. es. Has tenido demasiada Exacto. repetición. Exacto. Entonces yo quiero que se lleven eso. ¿Sí? Lo Oye, más importante por natura es la hacer repetición. repetición de manera sostenida. Yo iba a decirles que dame una estrategia, pero bueno, y que me la acabaron de... Eso era lo que iba a preguntar. Me acabaron de dar la estrategia. La estrategia es busque cosas que le ayuden a salir de ese estado y repita. Lo que pasa, Simon, es que hay veces, y es muy particular porque, digamos, en terapia, o sea, yo creo que todos los psicólogos terminamos siendo muy cliché en eso, ¿cierto? O sea, como que, ¿qué hago para salir de esta tusa? Salga a caminar, Sí, busque es que termina lectura. siendo muy cliché. A mí, honestamente, lo que más... Yo no sé si me van a matar con esto, pero lo que más me sirvió fue resignarme. Yo dije, yo ya llevaba como 3-4 meses con la tusa y cuando llegué, ay ya, yo ya voy a ir con esto, eso no me va a quitar nunca. Ahí fue que se me empezó a liberar. ¿Cierto? Porque estaba en un proceso Cuando de la negación. aceptaste. Sí, pues como que yo dije, yo ya voy a vivir con esto, pues ya llegó un punto como de soltura que yo dije, cada vez que yo intentaba ponerle fecha, hacía rituales chamánicos, tabaco, brujería, lo que sea, no funcionaba. Antes le daba más fuerza. Claro, porque uno le estaba poniendo toda la atención a eso ahí. Exacto, y eso funciona mucho. O sea, ¿a dónde? Miren, una campaña, yo no sé si ustedes recuerdan, hace como 6 años en Medellín, con prevención del embarazo adolescente, y pusieron unas vallas y unas pancartas en Medellín. Sí. ¿Sí? Yo no lo recuerdo. Y eso fue un Había tema de una en Las alcaldía, Palmas. había una en Las Palmas. Ahí arribita de Palms Avenue. Curiosamente, Se subió la aumentó tasa. un 22% el embarazo adolescente, Wow. queriendo prevenirlo. Claro, porque estaban hablando de eso. Exacto. Entonces, Donde pones y- la atención, donde diriges tu atención, pones la energía. Es lo que dicen, ¿cierto? Exacto. No, y así funciona el cerebro. Sí. Listo. Y pasa.
yo no quiero que me echen del trabajo, pero todo el tiempo estás pensando eso. Terminas Sí. haciendo todo inconscientemente para que te echen del trabajo. Entonces, realmente, más que un tip o una herramienta, es que literalmente no nos han enseñado a pensar. Ok. Eso está como para dejarlo ahí a sentarse. No nos han enseñado a pensar. No, hay que hacerle un capítulo de ese nuevo, no nos han enseñado a pensar. David, parce, impresionante todo lo que nos has enseñado hoy. Si tenés, condensame todo lo que has hablado. En una formulita. No, eso no es una fórmula. En tres puntos que a vos te parecen importantes, desde el biohacking y el neurofeedback, para que una persona transite de una manera adecuada una tusa. No, primer punto, resignación. Pues Aceptación. sí, y uno lo puede, pero es que hay gente como que aparentemente lo acepta, pero no se resigna, ¿cierto? Y resignación es como, pucha, me duele. Pues es que yo considero que la aceptación ya es otro proceso que va después de la resignación. Es más egoico. Claro. La aceptación es más egoico. Sí, es como que ya lo acepté y lo estoy pasando. Resignación, me está doliendo. Y voy a vivir con esto, no el tiempo que sea necesario. Ok. ¿Sí? Segundo. Cuando uno no se resigna, ¡pum! Segundo, cásate contigo. Cásate contigo es hacer mini prácticas orientadas a ti. Ok. ¿Sí? ¿A construir esa relación o a qué? A construir esa relación contigo. Listo, ¿como qué tipo de prácticas? Dame 3. Güey, pucha. Has dicho No, grounding, has dicho grounding, escribir, o qué? Sí, localizar el dolor, Ok, escribirlo, sentirlo, Sí. hacer grounding, Sí. hacer breathworks. ok. ¿Qué es eso de Brickworks? Breathworks es que el cerebro no. Si ustedes ven, nosotros nunca hacemos respiraciones diafragmáticas. Sí, Y el cerebro no se oxigena. ok. ¿Cuándo? Y se breath. los pregunto a ustedes. De Cada respiración. vez que alguien está en ansiedad, Yo no puedo respirar. angustiado y demás, ¿qué es lo que? Respire. Y es el primer componente Listo. para oxigenar el cerebro. Y respirar. Sino que es que también no quiero caer como en el salga a caminar. Sí. Porque es que cuando uno está en natura uno no quiere absolutamente nada. Ah, no, yo sé, pero pues hay que ayudarle a la gente de alguna u otra manera y no estoy buscando Pero- la fórmula mágica porque ya sabemos claramente que no existe la fórmula mágica. Y me voy a repetir como lo voy a seguir diciendo en muchos programas. Uno da fórmulas, ¿para qué? ¿Para que la gente haga lo que le da la Le da la gana. gana. Ah, yo ya estaba pensando en defenderme. Y por último, Sabes que a mí hay una práctica que me encanta, la hago actualmente y es observar el milagro que presencié hoy. ok, Me encanta está esa bonito práctica. eso. ¿Sí? Sí. Y es en Es como pequeñas sutilezas. Agradecimiento. Unas veces como que uno agradece de manera desagradecida. Ay, sí, agradezco, pero lo da de una manera como muy superficial. Ok, ¿Cierto? Como por obligación. sí. Mientras que el milagro que presenciaste hoy da un componente más como de tú pensarte en tu día, ¿qué te pasó? Bonito. ¿Cierto? Ok. ¿Quién era que decía esa frase? Que hay dos maneras de vivir. Una pensando que nada es un milagro y otra pensando que todo es un milagro. Eso es Sí. el del curso de milagros. No, creo No. que era Einstein. Alguien más, menos de ese mundo espiritual. Bueno. Y un tema a nivel neurológico que tiene toda la base científica es la práctica de la compasión por el otro. Ok. Eso me parece una locura. Imagínate tú en una tusa vuelto nada, no sé, alguien que lo ves por allá y decirle te voy a invitar a un cafecito. Oiga, con razón a mí me ayudó el podcast para salir de esa hijo de madre. Que en eso Gabor Mate es un maestro increíble y Total. ese componente, él incluso tiene un entrenamiento que se llama Compassionate Inquiry y es muy basado en la terapia, fundamentado en la compasión y en la Claro. autocompasión. Que inclusive es entender que lo más importante en ese momento en la vida no es el dolor que yo estoy viviendo. O sea, que hay Exacto. muchas cosas más allá de ese dolor. Sí, uno cree que eso lo Es lo nibula único que- a uno. O sea, Sí, claro. no solo ve eso. Miren esto que los que están en una tusa se pueden volver obsesivos y me encanta, lo aplico actualmente y es en el día yo me propongo a lograr la mayor cantidad de puntos cielo posible. Punto cielo. Sí,
¿Qué es un punto cielo? Punto cielo, por ejemplo, cogí el Uber y este mancito me cayó, le voy a dar 3.000 pesitos de más, ¿cierto? Pues no tiene que ver literalmente dinero, ¿cierto? Una sonrisa, un café, las gracias. Sí, me parece escuchar a alguien, pero entrar en la práctica consciente de hacer punto cielo es una locura. Bacano eso. David, si la gente quiere seguirte y todo eso, ¿cuáles son tus redes sociales? Listo. En Instagram, David Brain Hacks. Sí. En Visión, que era mi centro antiguo, que ya se llama Neurohacking Center. Sí. Y me tocó cambiarlo porque creían que era una oftalmología y me habían puesto... Visión Integral se llamaba, ¿cierto? Sí, y me habían puesto como 10 millones de tutelas pidiéndome cosas de ojos. Entonces está neurohacking.center y ahí ven toda la metodología y demás. Y hay un tema que te lo compartí a ti y es que los lunes tenemos unos conversatorios que se llaman lunes de Brain Hacks. ¿Por qué? Porque lo que te decía es que los lunes es el día en la semana donde hay mayor cantidad de suicidios. El Blue Monday. El Blue Monday. Entonces lo que yo hago esos lunes es prácticas, ejercicios, técnicas, brain hacks, biohacks pequeños para que hagan en su día a día y su semana sea más llevadera, por así decirlo. ¿Eso es solo presencial? Es virtual. Ah, bueno, listo. Perfecto. Está en Instagram Live y en Zoom. Listo, de una. David, muchísimas gracias. Nos compartiste una información muy valiosa a Majo y a Elkin. Muchas gracias y a quienes nos están escuchando, sobre todo. Sí, y a ustedes, muchísimas gracias porque la razón de ser de todo este podcast y todo eso son ustedes. Recuerden seguirnos en @dondemetolatusa. Es el mismo @ para todas las redes sociales: YouTube, Spotify, Instagram y TikTok y Facebook incluido. Y recuerden que todos los jueves a las 5 p.m. hora de Colombia pues sale un nuevo episodio. Y acompáñenos en el próximo episodio, que es El hombre que resuelve. Allá nos vemos, Majo. Nos vemos a ustedes. Gracias. Gracias. Todo bien.